República Dominicana, buenos días. Gobierno de la mañana, Z101, viernes 5 de octubre es el año 2018 y son exactamente las 5 en punto de la mañana. Bueno, un viernes donde ya llegamos nosotros al final de esta semana. Qué maravilla, ¿verdad? Un poco de descanso. Ahí está, un viernes que nos encuentra con, igual que el fin de semana pasado, con el clima, ya ustedes saben, con lluvias ayer. ¿Cuánta lluvia? ¿Se dieron cuenta cuánta lluvia en el día de ayer? Bueno, pues el Gran Santo Domingo estuvo, ¿verdad?, bastante mojadito. Llovió mucho. Santo Domingo Este, ni qué decir. Y por supuesto los charcos, la ciudad anegada, como siempre, ni qué decir. Pero ni modo, no podemos tampoco obviar esa realidad. Ahí está, se había dicho, desde el día de ayer se había alertado. Después de las lluvias, entonces siguen en alerta ahora 14 provincias. Subieron, ¿no? Porque habíamos hablado de 9 en el día de ayer. El Distrito Nacional incluso también está en alerta. Y Meteorología pronosticó para hoy aguaceros con tormentas eléctricas y de vientos, o sea que ni piensen que se van a salvar en este inicio de fin de semana, este viernes. Tendremos lluvias también para el día de hoy, pero también tenemos muchas informaciones, claro que sí. Cerramos la semana con informaciones muchísimas, con cancelaciones, como el caso de los 9 directores de hospitales, incluido a nuestro Amaury García también, que por cierto, hoy veremos su reacción. Ayer fue de mucha indignación, de mucha gente que valoramos el trabajo serio y responsable del doctor Amaury García y al frente del NEI Arias Lora. Hoy tendremos la reacción de Amaury. Habla que él simplemente trató de que todo el mundo cumpliera con lo que le correspondía en el hospital. Eso es grave. El hospital tenía especialistas contratados para hacer esos servicios que no querían hacerlo, una práctica que eliminó y en muchos casos regularizó incluso sus estatus porque esos médicos no tenían vínculos con el hospital, trabajaban como temporeros, dijo el neurocirujano Amaury García como parte de las declaraciones que conoceremos nosotros en el día de hoy. Gracias por acompañarnos, a nuestros dominicanos de aquí, a los de allá. Soy Ivonne Ferreras. Nos vamos contigo, Remigio, a la pausa y regresamos con más informaciones. De regreso con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, Z101, cuando son las 5 ahora con 8 minutos. Buenos días, Linares. Muy buenos días, Ivonne. Buenos días, población dominicana. Buenos días, equipo. Marianita, los muchachos de audiovisuales, Jesús, Radamés y todos los integrantes de este espacio. Como siempre, a nuestros choferes que transitan todo el país. Señores, prudencia, manejen con prudencia, 5, 9 de la mañana, que el mundo no se acaba hoy. Bueno, pues ahí está, vamos con las informaciones. Si saben ustedes ya, lo tienen muy claro, que el portal de esta Z101 es el que nos sirve de plataforma para servir informaciones, también los diarios impresos, y precisamente el Hoy nos habla de encuestas. Hoy otra entrega más de la encuesta Gallup Hoy, donde habla de la mayoría de los, bueno, una mayoría, 71%, así es, que rechaza la reforma a la Constitución para la reelección del presidente Danilo Medina. El porcentaje antireelección baja a 57% en el Partido de la Liberación Dominicana. 49% no sabe quién es el líder de la oposición, pero 21% cita a Luis Abinader. 58% dice que ahora hay más corrupción que antes. 75.8% habla de crecimiento económico en República Dominicana que solo favorece a los ricos. Esos son los escenarios planteados por la encuesta Gallup Hoy, en el día de hoy. Así es que el desglose, ¿verdad? Y las interpretaciones, por supuesto, claro está, porque muchas de ellas te miden, tú sabes, el tema también de la percepción. Ahí está, las encuestas. Eso es dependiendo del cristal con que se mire, cómo se lean, cómo se interpreten, cómo interesen, cómo afecten. En fin, no las sirve el periódico Hoy, es ya muy emblemática esta encuesta Hoy. Y es información que trae como principal, por supuesto, porque es su información exclusiva, es su encuesta, y ahí la tiene, y esos son los escenarios. Mayoría, 71% rechaza la reforma constitucional para la reelección de Danilo. Eso sí es lo más destacado en medio de todos los escenarios planteados. También habla de que los vecinos no van a permitir la parada de autobuses en el Parque del Este. Eso es información que destacan ellos también bastante bien. Y hablan de que a pesar del visto bueno que dio el ministro de Medio Ambiente a la construcción de una terminal de autobuses en Parque del Este,
Los vecinos de los alrededores advierten que no se permitirá la obra porque las autoridades no presentaron los estudios que garanticen que no habrá contaminación, que no habrá arrabalización en el entorno. Países que acusan agenda rusa de espionaje militar y de ciberataque. Esto es un poco para las internacionales, pero ahí están, nos las destacan en primera página y se las servimos. Amaury García, como ya les contábamos hace un momentito, dijo que trató de que todo el mundo cumpliera en el hospital y que esa, a pesar de lo dicho por el director del Servicio Nacional de Salud, es la razón por la que fue destituido de su puesto en el hospital Ney Arias Loras. Los cabildos que se quejan de pocos recursos están expresando que la situación se tornará muy difícil e impedirá que los cabildos cumplan. Siguen decomiso de marihuana en Haití, eso dice el periódico Hoy también en su información principal. Y El Día trae como principal una información de corte internacional. Es Maduro que facilitará un avión para que los venezolanos que quieran irse de República Dominicana puedan hacerlo. El embajador anunció que el fin de semana retornarán 90 familias de los 22,000 venezolanos que han llegado al país, que lo están haciendo de manera espontánea y que, bueno, les darán todas las facilidades, en este caso, para que puedan retornar a su país. Esa es la información principal que tiene el periódico El Día. Como foto principal tiene a Fujimori, que sigue todavía en el hospital, pero está preso. Dijo que no lo dejen morir, Fujimori, porque volver a la cárcel, según él, es la muerte. Entonces, a la cárcel, lo van a matar. Y uno se pregunta, Ivonne, ¿cuánta gente que mató y que ordenó asesinar este expresidente peruano le habría preguntado lo mismo a esos humildes peruanos? Bueno, pues él clamó por su vida desde la cama del hospital, ahora que tiene que volver a prisión porque el señor le negaron toda posibilidad de quedar en libertad, y esa información vamos a verla un poquito más en detalle en un momentito cuando vayamos con las internacionales. Mientras tanto, decirles que Marte exige cambios a la ley de hidrocarburos. Ese es el empresario del transporte, Antonio Marte, que está considerando un desafío, ¿no? Modificarla. Guido Gómez Mazara someterá a los miembros del Tribunal Constitucional. Conflicto en el PRD, así está titulado. Más informaciones en las páginas interiores. Prisión para sacerdote acusado de abuso a menor. También es información que destaca el periódico El Pequeñito El Día. Bueno, serie especial. Ahí está, Los Pastores del Demonio. Así se titula hoy la información, el reportaje que nos trae el periódico Listín Diario. Los Pastores del Demonio. 3 meses de prisión al sacerdote de Monteplata, por un lado. Los traumas de la violación que persistieron 50 años después. 2 mujeres que están describiendo aquí las secuelas de los abusos que sufrieron de un sacerdote y de un pastor evangélico, y lo narran al periódico Listín Diario. Gladys Félix Pimentel, Jacqueline Marie Díaz, ellas 2, revelaron esos abusos que las marcaron y que fueron cometidos cuando eran niñas por un sacerdote y un pastor evangélico respectivamente. La abogada Félix Pimentel destaca que la vía por donde tiene que pasar cuando se dirige a la provincia Barahona lleva el nombre del sacerdote que abusó de ella cuando tenía apenas 9 años, y eso es una verdadera barbaridad. Lean la historia, vean los detalles. Es principal en el periódico Listín Diario, sí, y es el cuarto de una serie de reportajes que en esa dirección supongo que ustedes están dándole seguimiento, sobre todo en estos días que hemos tenido tantos casos con esos matices. Yo creo que el Listín Diario ha dado un buen, muestras de solidaridad con todo este drama que han vivido estas familias, y todos estos detalles que destaca dicho periódico nos deben llamar a la reflexión, Ivonne, porque usted quizás lo trata por el medio y por los temas que usted y tratamos nosotros, pero otros no, otros se quedan de espalda a toda esta realidad. Señores, yo siempre he dicho que en pleitos de marido y mujer no se meta, métase. Impida que se mueran más mujeres, impida que se abuse de niños, impida que se abuse de menores. Eso está haciendo hoy quizás este medio, creando conciencia, creando un poco de conciencia para nosotros los dominicanos. Gracias, Marta Kelly, por esos reportajes. El 64.8% de estudiantes que fuman usan hookah. Ahí está.
La información la calza mi querida Doris Pantaleón y es un estudio que se realizó con una muestra de 1.500 estudiantes del sector Los Minas y reveló que 64.1 de los que fuman lo hacen con juca. Ayer los cardiólogos elogiaron la aprobación en la Cámara Baja de un proyecto. Ese proyecto de ley prohíbe fumar con ese dispositivo en determinados lugares. También es información de primera página, el Calventi que coordina la limpieza de su entorno, el Tribunal Constitucional que rechaza devolver parcelas decomisadas a Quirino Castillo y los pronósticos de lluvias también de ONAMED que tenemos para hoy y que lo destaca el periódico Listín Diario. Las pruebas en caso de Emily, ahí no dejan lugar a duda. Fue bastante terrible lo ocurrido ayer en el tribunal. Mucho dramatismo, mucho dolor, mucha impotencia también. Eso matizó la audiencia en el caso de Emily, la fiscalía que presentó las evidencias forenses, la defensa que acusó al Ministerio Público de ocultar al médico que hizo el aborto a la menor. Y ahí está, parte de las evidencias que fueron presentadas ayer por el Ministerio Público en el caso de Emily Peguero. Los detalles los tiene y los tienes en el periódico Diario Libre también. Otros diarios, creo que todos los diarios, bueno, pues destacan y dieron seguimiento a lo que ocurre con el caso Emily Peguero. Las 17 provincias y el Distrito Nacional puestos en alerta por las lluvias que aparece hoy también en el periódico Diario Libre. Y el Caribe nos cuenta que el sector avícola se recupera de la caída por sobreproducción. Dice la ADA que en junio se produjeron 19 millones de pollos, lo que provocó pérdidas cercanas a los 1.000 millones. Hay una cosa que yo no entiendo, Ivonne, en esa cuestión avícola. Mientras más producción hay, más se pierde. Yo no entiendo esto, porque según la ley económica, cuando hay más oferta, el precio está más asequible para el pueblo. Cuando hay más oferta, o sea, cuando yo tengo más para vender, cuando tengo un producto en cantidad, yo puedo vender más barato. Yo no entiendo cómo es que eso representa una pérdida y el precio del pollo nunca baja. Bueno. Pensionan 200 profesionales agropecuarios en información del día de hoy. También, el próximo año, señores, los aumentos de salario van a ser escasos. Así es que nadie se frote las manos. El gobierno central contempla congelar la nómina y solo prevé ligeros ajustes para profesores, militares, policías que cumplan con funciones específicas. El Colegio Médico que rechazó la atención primaria en las clínicas también es información que destaca en el día de hoy el periódico Diario Libre. Y por supuesto en el ámbito internacional la miradita es necesaria. Y esa miradita, señores, nos conduce a decir que Estados Unidos y sus aliados acusan a agencias de espionaje de Rusia de hackeos, sobre todo de afectar las elecciones de 2016. También el vicepresidente de Estados Unidos que condena Dominicana rompa con Taiwán. Dice que esa acción amenaza la estabilidad del estrecho de Taiwán y Estados Unidos. Es el vicepresidente Mike Pence que acusó a China de proporcionar un salvavidas al presidente venezolano Nicolás Maduro con los créditos que concede a Venezuela a cambio de crudo y condenó a Panamá, República Dominicana y El Salvador por romper sus lazos con Taiwán. Ahí está. Fujimori que pide que no lo maten, por favor, enviándolo a prisión de nuevo. Donald Trump dice tiene que pagar millones por multas. La Casa Blanca calificó reportaje de ataque mentiroso a la familia Trump. Hablamos del New York Times. Ayer les contábamos. Bueno, pues hoy esa es reacción de nuevo del presidente Donald Trump. Consulado de República Dominicana que respalda a dominicanos en Estados Unidos, dicen también como parte de las informaciones internacionales que con esta, por supuesto, nos vamos con Remigio. Venimos de una vez, no sé. Bueno, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana. Es la Z101, son las 5 ahora con 24 minutos. Buenos días, Jesús Nova. Buenos días, hermana querida Ivonne Ferreras. Buenos días, Rafael Linares. Buenos días. Ahí está Remigio. Abrazos a la gente que está con nosotros en audiovisuales. Gracias a cada persona que está del otro lado ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Dios les bendiga, les guarde, les llene de paz. Saludos a Jesús y Radamés que están por ahí también. Hermana.
Bien, bueno, pues ahí está, señores, la miradita que hacemos a las internacionales siempre a esta hora. Hay un tema, sigue siendo, hoy lo traen todos los diarios locales y el mundo, ¿no? Es el tema Fujimori, ahí está. Ahí sí. El tema de Fujimori, porque el señor simplemente vuelve a la prisión, ahí está pidiendo cacao, que no lo dejen morir. Parece que todo va a volver a ser como antes. Y el indulto que se negoció de Alberto Fujimori, fue y anulado, claro está, por el Poder Judicial en el marco de ese proceso de control de la sentencia ordenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y bueno, el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema lo conoció y lo conoció y simplemente la decisión fue negar lo que se había solicitado, que fue el indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori, que fue otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski anteriormente en diciembre del año pasado, luego de negociar los votos del bloque kenjista para evitar para evitar su vacancia. Todos esos amarres se hicieron, pero esos amarres ahora, señores, fueron vueltos hacia atrás. Por eso ha sorprendido incluso al mismo Fujimori, que está pidiendo que por favor, que a la cárcel no. Yo pienso que estaba muy seguro, ¿verdad?, de que esos acuerdos hechos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski el año pasado, bueno, pues se iban a cumplir. Apenas conocida la decisión, las reacciones del fujimorismo, ustedes sabrán, ¿verdad?, han sido bastante desmedidas, y desde el Congreso, ahí está, los legisladores afectos han reaccionado. De la misma opinión fue la hija mayor del ex dictador, que es la lideresa de la Fuerza Popular, que es Keiko Fujimori, y dijo que es imposible que un juez intervenga en las decisiones tomadas por un presidente de la República, y esa decisión de liberar a su padre, oiga, tronó la Keiko, así es, todo eso fue un escenario. Y sobre ese punto, bueno, pues yo creo que hay que recordar que el 4 de enero del 2018, 10 días después de que Kuczynski indultara precisamente a Fujimori, el Comité Ejecutivo de la Fuerza Popular había emitido un comunicado y saludaba la decisión presidencial. Sin embargo, discrepaba de la forma en que eso se logró. Entonces, de esa forma mostraba de alguna manera su rechazo al claro negociazo que hacían en Kuczynski, que hizo con el enemigo de ese entonces, bancada, y el congresista Kenji Fujimori, ¿no? Sí. Ahora, o sea, todos esos amarres, sí, tú viste, esos amarres que se hicieron en ese momento. Todas esas barbaridades de las que son capaces los políticos. A mí me da vergüenza a veces decir que yo soy político, me daría vergüenza decir que soy político a ese estilo así, de esos partidos tradicionales. Porque tú estás viendo cuánta putrefacción sale, ¿verdad? Pero esos amarres tan rastreros que hacen. Ivonne, lo que pasó allí fue, lo que pasó allí, uno no se explica cómo en Perú, por ejemplo, todavía Keiko y Kenji, o los fujimoristas, mantienen ese nivel de incidencia en la política peruana, porque Pedro Pablo Kuczynski, ¿por qué le da el indulto? No atado al control constitucional, bien lo planteaba Eduardo Jorge Prat ayer en un conversatorio que tenía, de que esos indultos presidenciales o los decretos presidenciales tienen que estar atados a lo que es el control constitucional. Y en Perú no fueron atados. Pero como usted dice, producto de la negociación política que le permitió esa clase política peruana. Pero yo creo que ese 50% que queda se acaba de derrumbar, porque el 50% se derrumbó, se comenzó a desplomar con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de que no sirvió para eso. Es decir, ese indulto, pese al indulto, todo lo que hizo por mantenerse en el poder, lo termina desmoronando en su renuncia. Ahí se completa un 50% y el otro 50% se completa cuando la Corte Suprema de Perú plantea que el expresidente peruano Alberto Fujimori vuelva a la cárcel. Pero otra estrategia se mueve, Ivonne. Martín Vizcarra apenas cuenta con un 28% de aceptación en Perú. Es el sustituto de Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que esto ahora le va a dar un poco como de aliento a la popularidad del gobierno, porque de verdad va de capa caída. Bueno, de todas maneras esto va a tener un efecto político, por supuesto, porque en medio de todas esas discusiones entre el Ejecutivo y el Legislativo de mayoría fujimorista, queda ver cómo esa decisión va a afectar entonces el panorama coyuntural. Y sobre ese tema, ayer veía
a un analista muy besado, que es el señor José Alejandro Godoy, que estaba hablando de que quedaba muy claro que el indulto humanitario no cumplía para nada con los requerimientos, y lo que ha señalado el Poder Judicial precisamente es eso, ¿no? Respecto al impacto político, bueno, pues decía este señor con mucha propiedad, estoy totalmente de acuerdo, le veía con mucha atención, y empezó uno a conjeturar y a recordar, porque lo que había ocurrido. Dice que no habrá un mayor cambio del escenario político porque, como ha quedado demostrado, Alberto Fujimori es un personaje marginal en la política peruana, y lo que sí se puede ver, aseguraba, es un problema mayor, pero en el fujimorismo como tal. O sea que, y en lo referente, claro, al futuro del judicial del PPK, hablaba de que no cree que haya mayor responsabilidad judicial porque no hay mayor evidencia de un canje. Sí quedará para la historia su pusilanimidad, o sea, su cobardía. Sí, eso sí va a quedar. Claro. Y que el indulto, bueno, pues no le sirvió al final del día, no le sirvió para nada. No le sirvió para nada, salvo para acelerar aún más ese desgaste de su presidencia, porque sí, al final todo ese amarre para controlarla, para permanecer en la presidencia, pero ahí en ese momento, Ivonne, por tratando de pertenecer, de seguir en la presidencia, se mostraba la cobardía. ¿Cobardía por qué? Y esas son de las cosas, Jesús, Ivonne, que yo me pregunto de los pueblos. ¿Cómo este señor que en los años 90, concha, le mató tanta gente, asesinó a tanta gente? Y en Chile también pasa lo mismo, en pero España tú sabes pasó una también cosa, lo mismo, pero guardando las diferencias. Pero ¿cómo, por ejemplo, estos pueblos mantienen todavía a esta gente con un nivel de poder? Porque tú hablas de Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, o sea, y tú estás hablando de que por la división de ellos dos es que tienen problemas, pero ellos tienen una alta popularidad en Perú. Tiene una popularidad impresionante. Oye, impresionante. Y tú dices, pero ¿cómo es que los pueblos todavía mantienen este nivel? Fíjese que es una jugada estratégica de Martín Vizcarra. Por la misma razón que en este tiempo alguien con una historia como el señor Ramfis Trujillo tiene una popularidad 5%. Y por la misma razón de que hay gente que todavía es capaz de decir que eran mejor los tiempos de Trujillo y los tiempos de Balaguer en este país. Tú sabes que por la misma razón también por la que se produjeron esos cambios que se han producido en América Latina, debemos recordar que el primer remesón se dio precisamente con Fujimori en Perú. ¿En medio de qué? En medio de las críticas a lo que es este sistema de partidos políticos corruptos. Óyeme, porque el tema ha sido ese, corruptos, que llevó los partidos tradicionales a crisis y a lo que se niega aquí en el patio, por ejemplo, a reconocerlo y quieren hablar de la solidez y la consolidación de los partidos políticos. No, señor. En Perú fue el primer paso. Lo que ocurrió después en Venezuela fue posterior. Sí. Pero después de eso ustedes vieron todos los traspiés que se fueron dando. Bueno, y eso es bueno, yo pienso, esos cambios, ese proceso de cambio que entonces vino con todo lo que fueron esos gobiernos progresistas. En Perú se equivocaron, pero por lo menos se equivocaron tratando de producir los cambios y los saltos y no quedar estancados. Sí, entonces ahí podría estar esa explicación, porque Perú fue el primero que dio el salto en medio de esos partidos tradicionales corruptos y terribles. Sí. Y la advertencia va para los de aquí. Sí, pero Ivonne, pero es que, óigame, por ejemplo, es que usted tiene que agregarle el complemento de esa injerencia internacional, como los países, las grandes potencias, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela. Pero yo digo, oye, pero está bien, pero espera, lo que pasa, tú dices, para abortar después esas decisiones de la gente de producir los cambios, pero ahí fue, por ejemplo, esa decisión de la gente que ya no creía más en el sistema de partido tradicional, porque lo tenía, mira, hasta el cansancio, todo el asunto de la corrupción. ¿Qué pasó con los ADECO y los copellanos? Y los copellanos en Venezuela fue eso. Sí, Ivonne, pero ¿qué pasa? Producto de ese descrédito partidario, de ese descrédito del sistema político venezolano y el sistema político latinoamericano, porque usted lo acaba de expresar en Perú, también hubo un movimiento internacional que le permitió en su momento desacreditar esos partidos, pero también desacreditar a lo que vino después de los partidos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo entonces un gobierno que no está adecuado a mis intereses, entonces comienzo a conspirar. Y ahí es que viene entonces la comparación de los pueblos. ¿Por qué los pueblos entonces comparan? Pero lo que yo tenía ayer era mejor que hoy. En Venezuela quizás no pasa eso. ¿Por qué? Porque la corrupción, la rampante corrupción de los partidos tradicionales, COPEI,
y ADECO era tan grande que, óyeme, los venezolanos aquí te lo cuentan. Ahora, llega Chávez, confirma o conquista parte de esa realidad, de ese sueño venezolano, pero es torpedeado, y si usted se va a Argentina, si usted se va... No conquista, interpreta y ahí está. Y ahí está, pero está bien. Entonces, ¿pero qué está pasando con Maduro, por ejemplo? Bueno, Maduro quizás no tiene la destreza que tenía Chávez. Ha sido para mí uno de los presidentes que ha cometido más torpezas en su país, pero también las grandes potencias, Unión Europea, Estados Unidos, le ha dado la espalda y ha contribuido al desastre económico venezolano. Y eso usted lo transforma no solo para estos países progresistas, sino pero también ahí el tema no para es, los países pero, donde los bien, partidos... pero ahí el punto no es que le ha dado la espalda a Estados Unidos, no se puede meter en ese paquete de que le ha dado la espalda, porque sabemos cuál ha sido la política de Estados Unidos por ejemplo, con relación digo, a su patio trasero. Sí. Es más, vámonos más atrás, vámonos a la contra nicaragüense, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Sí. Y lo que ha sido históricamente Estados Unidos, o sea, que esas solidaridades ni pensarse. Sí, pero todo lo contrario. Ivonne, no es darle la espalda en el sentido de que lo ayude, de que no lo ayude económicamente, sino que con la presión que ejercen no solo darle espalda, sino que primero le da la un espalda, rol protagónico para hacer abortar toda determinación que tienen estos países de hacer lo que entiendan sí, conveniente. pero ojo, eso no ha pasado solamente con los países donde tienen gobierno progresista. Ha pasado también donde tienen partidos tradicionales. Y lo hicieron en Venezuela porque, por ejemplo, ahora mismo en Nicaragua, ¿qué está pasando en Nicaragua? Mira, el sector empresarial conservador lleva a Ortega a una reforma que se está discutiendo aquí, déjame decirte, Jesús, Ivonne, se está discutiendo aquí aumentar ¿qué? Primero las cotizaciones y llevar un poco, 5 años más, la edad de retiro. Pero Rusia pasa por un proceso también igual, donde la popularidad del señor Putin ha descendido estrepitosamente, que ahora juega a los Juegos Mundiales, a los Juegos Nacionales. Me está pasando de muchos temas sin pasar por Go y me está enredando la cabulla. Dale, para atrás otra vez. No, yo lo que... ¿Me va lejos? No, no, mejor vamos a quedarnos en algo, Linares. Y ahí tenemos que estar nosotros expectantes. Es lo que va a pasar en Brasil. Domingo, señores. Claro, volvemos, repetimos, 140 millones de electores. Ahí están. Ahí estarán el domingo. Este domingo, 7, señores. Una decisión bastante clave en sus manos. Extrañamente, un sondeo le posicionó más lamentablemente a Bolsonaro. Es un fenómeno medio extraño, una seguridad plena de todos los brasileños de que acudirán a una segunda vuelta. Ahí el escenario podía cambiar, pero luego de esa interrupción de ese mandato legítimo de la presidenta Dilma Rousseff, ahí estarán convocados para este domingo. Eso ocurrió en 2016, ¿no? Lo de Dilma Rousseff. Pero este domingo, señores, van a acudir a las urnas y ahí se va a elegir el nuevo presidente y quiénes van a conformar la Cámara de Diputados y cómo va a quedar el Senado luego de esa renovación parcial. A finales de octubre, de este mismo mes de octubre, podría estar celebrándose entonces la segunda vuelta. Casi seguro que será la celebración de una segunda vuelta, porque después de que no se aceptó la candidatura de Lula y que entonces señaló a Haddad que será su sucesor, que es su sucesor, entonces el escenario también un poco se complicó y es casi segura esa segunda vuelta. La elección, fundamental, como hemos dicho, no solo para el futuro de ese país, también lo es para toda América Latina, para el Caribe. Y, bueno, relevar esa mirada desde los actores y organizaciones de la base social, yo creo que es interesante para nosotros tener más o menos una visión, ¿no? Y una perspectiva de lo que serán los resultados el próximo domingo de las elecciones en Brasil, señores. Y con eso vamos a cruzar. Sí, vámonos. Bueno, señores, aquí estamos de regreso con todos ustedes y ahí está. Otra vez, con unos minutitos más vamos con los oyentes, porque arrancamos exactamente a las 5:45 minutos. Significa que estos próximos 15 minutos, entonces estaríamos conversando con nuestros oyentes o ustedes tendrían el chance, la oportunidad, ¿verdad?, de expresarse, hacerlo como siempre con mesura, con buen juicio. No llame por llamar, hombre, no llame para nada más que estar ahí. A gente nueva. Usted llame, pues, si tiene algo que aportar, si tiene algo que decir. Así que nosotros, calladitos aquí, les vamos simplemente a escuchar y queremos apostar a su buen juicio y al juicio racional del tiempo. Vamos a ver, ¿a quién tenemos en la línea? Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días.
Miltides Ferrer de Barahona. Hola, ¿cómo estás? Es solamente Ivonne para aconsejar a Cenida y a Ricardo y a esas personas que llaman tanto todos los días. Por favor, señores, miren, el teléfono suena 10 veces. Habemos personas a veces que queremos llamar para cosas importantes, no para ofender de Cenida ni Ricardo. Ajunten sus temas y llamen por lo menos 2 días a la semana, caramba, porque a veces ustedes cansan. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Cansan y hartan y de verdad que ese hartazgo le llega a todos. Buenos días. Ivonne, Diga. me disculpa, yo soy de Anderson de Nagua. ¿Quién es? Sí, Anderson Torres de Nagua. Ajá, buenos días. Yo siempre llamo con la inquietud y de reclamar al gobierno, por favor, que nos brinde el malecón y también, ya que quitaron el servicio de la luz LED a los vehículos, que también alumbren el camino vecinal que tenemos, esta carretera que nos está llevando aquí nosotros todos los días un accidente en agua. Bueno, pues ahí está, válido su llamado. Buenos días, diga usted. Buenos días, Ivonne de Reyes, que lo quiere mucho y no llamo porque cuando es necesario. Claro que sí, pero está muy bien, no nos referimos pero soy a... la fan número 1. Sí, no, Ivonne, perdóneme, mi hermana tiene un consultorio, entonces la pared de su casa pone un letrero. Ya por eso tiene que pagar 27,000 pesos en su pared. Entonces yo digo a ella que no, que pinte esto. Pues un abuso del cañero. Bueno, el cañero se le cayeron los palitos. Un momentito, discúlpeme por favor, nada más decirle a la gente, señores, es que esto se nutre. Espera un momentito, por favor. Esto se nutre de los que llaman y claro que queremos que ellos no nos confundamos. Lo que decimos son personas que llaman todos los días para decir lo mismo. A eso nos referimos. Pero es válido, señor, que usted llame porque de eso se trata. Buenos días, gracias por esperarnos. Buen día. Le habla José Ramón Díaz. Adelante, Ramón. Soy un conductor que voy camino a Santiago. Okay. Hay un problema en la autopista Duarte. Hay demasiados hoyos y queremos ver cómo el gobierno puede solucionar ese problema a los conductores. Sí, que viajamos desde el sur al lado. Ahí está, Ramón, y le voy a pedir... Eso tiene un rato. Y le voy a pedir a Ramón, antes que se me vaya, hermano, para que usted diga... le quiero pedir a Ramón... Buenos días, Ivonne. Voy un segundo, manito. Que antes de, cuando usted va a llamar desde la carretera, señores, párese a la derecha. Sí. Y entonces llamen y hablen. No conduciendo, por favor, no nos hablen. Porque es peligroso. Muy peligroso. Sí, no solo viola, es peligroso para ellos y para los demás. Y escuchábamos que Ramón iba conduciendo. Queríamos hacer la salvedad. Eso iba a decir. Momentito, Samuel. Los hoyos en la carretera, en la autopista Duarte, son viejos. Ustedes recordarán que aquí dijimos que le están poniendo círculos. Sí, pero eso es para taparlo. ¿Cuándo los van a tapar? Nunca. Bueno, cuando caigan y se maten 70 gente en la carretera. Bueno, ahí está. Es una demanda. Buenos días. Bueno, espérate. Vámonos con los oyentes. Sí, buenos días, Ivonne. Espérense. Diga. A mí me gustaría tener la facultad de yo ser presidente por un salario mínimo y sin escolta. Para yo hacer lo que se está haciendo con Fujimori en República Dominicana, con los políticos corruptos. Y otra cosita es... Se le quiere hacer juicio al nieto de Trujillo por lo que Trujillo hizo. Pero ya hay mucha gente que está de acuerdo con unir la isla. Entonces, el daño que hicieron los haitianos cuando nos esclavizaron, ¿quién va a pagar la culpa de eso? Ay, Samuel, no estamos de acuerdo. Date de cosas. Buenos días. Ivonne, a ver si no se corta, porque esa es una denuncia. Mira, si nosotros tenemos funcionarios como el doctor Amaury García, que fue excelente, que debieron premiarlo y no premiarlo con la destitución, porque saneó el hospital traumatológico, porque tenía un servicio a la comunidad excelente. Entonces, si eso es como una aguja en un pajar, ¿por qué lo destituyen? En cambio, el que quebró todos los productores en combinación con Peralta, ese que hoy está en medio ambiente, aún también un flamante permiso de que no tiene objeción que explote en el Parque del Este, que lo deterioren todo el medio ambiente, que es un ecocidio, Entonces eso sí los promueven, los llevan de aquí para allá, pero un buen funcionario es destituido. Debe la población empoderarse y pedir que sea restaurado en su cargo el doctor del traumatológico. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Sí. Ivonne, mira, yo te hago un llamado a obras públicas, por favor. Esas plataformas que están en el malecón, encima del mar, señores, eso es un peligro.
esas maderas se están deteriorando, observen. O sea, yo no sé por qué eso no lo quitan, porque eso es un peligro, señores, no se paren ahí. Eso está encima del mar, caramba. El sol, el agua, está deteriorando esa madera y la gente sube como si nada. Obra pública tiene que quitar eso. Esa plataforma color naranja que están encima del mar Caribe. Muchas gracias. No se suban ahí, señores, por el amor de Dios. Bien. Gracias. A ti, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Esta llamada es internacional. Buenos días. Buen día, Antonio. Buenos días. Adelante. No, el problema Le escuchamos, Antonio. Ustedes estaban hablando de los consulados. Yo tuve una experiencia la semana pasada. Mi hijo va a viajar para acá. Entonces yo no entiendo esta doble tributación que hay con nosotros. La madre tuvo que sacar un permiso allá y pagar para certificarlo, no sé cuántas cosas ponerle. Yo tuve que ir aquí al consulado, pagar $65 para que me den el permiso. Entonces me dicen que ese permiso que ellos me dan, yo tengo que enviarlo por correo para que eso lo lleven allá a Cancillería, para que vuelvan a pagar, para que entonces de ahí lo manden a Inmigración, y Inmigración emita finalmente el permiso. Oh, Dios. Pero ¿y por qué que las cosas dan tanto trabajo allá? ¿Por qué se complican tanto? Ay, perdón, discúlpeme que sin querer tumbé la llamada, vuelve y llame. Buenos días. Buenos días. Diga. Buenos días, Ivonne. Buenos días a todos. Ajá. Ivonne, aquí hay un problema tan grande con esta inversión que hay de valores. Oye, que los funcionarios o trabajadores que son serios y quieren hacer la cosa correcta, son un estorbo, porque no generan, porque recuerden, señores, que estamos viviendo en un estado corrupto. Si usted no es corrupto y se mete en el grupo, usted no genera beneficio, usted no camina como ellos dicen. Bueno. Y eso es lo que tenemos que entender. Ser serio ya en este país es un pecado. Ay, Dios mío, qué serio es eso que usted está diciendo, mi querido. Buenos días. Muy buenos días, Manuel Enrique desde Pantoja. Adelante. Mire, la ley que se está debatiendo en el Congreso del Perú es la ley Mordaza, ¿verdad? La del Mordor, como se dice. Esa ley debería de aplicarse a República Dominicana también, o en República Dominicana también, porque yo creo que es injusto que el gobierno esté gastando tanto dinero en publicidad, donde hay instituciones que se están manejando de manera muy precaria económicamente y donde el presupuesto del Estado no contempla ningún aumento en el presupuesto de ninguna de las instituciones del Estado, y el Estado lo que está haciendo es gastando dinero cada vez más en publicidad. A ver, ¿qué hace un anuncio del Ministerio de Hacienda en la radio pagando millones de pesos? Bueno, pues ahí está la pregunta para ellos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ivonne. Dime. Víctor Núñez, salud del equipo. Sí. Aquí en Mao hay calles que la alimentación no se la dan a los presos. Entonces, ¿quién va a responder por esos presos? Rafael Domingo Trujillo. Ay, Dios mío. Buenos días. Esta llamada es internacional también. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, Gustavo Francisco, le saluda desde Nueva York, desde el Bronx. Adelante, Gustavo. Sí, mira, ya que ustedes vienen para acá, para la ciudad de Nueva York, nosotros tenemos una inquietud. Queremos que ustedes, cuando vayan al consulado, queremos que le pregunten al cónsul por qué nos cobran a nosotros $30 extra para renovar un pasaporte VIP y no nos dan constancia de ese dinero. Es una denuncia que yo la tengo para cuando ustedes vengan aquí a Nueva York. Pues ahí está, que anoten, ¿verdad? Anoten. O sea que hay que pagar $30 más y no le dan un recibo. No le dan un recibo. Que anoten, ¿verdad? Para que hagan esa preguntita. Buenos días. Buenos días para todo Chulo Medina Villajaragua. Hola, Chulo, ¿cómo estás? Buenos días. Permítame. ¿Sí? El proyecto agrario hace 59. Vivo siempre candeleándolo. Hay partes sembradas, pero hay parte que todavía está en el monte y no ha habido manera de tumbarlo. Y hay 4 bombas desconectadas, bomba 782, bomba 3, bomba 4 y bomba Bajío 10. Y los dominicanos se están quejando porque le están dando el trabajo a los haitianos y ellos se están quedando sin trabajo. El llamado leí a Eliade que no atiendan a esa denuncia, por favor. Chulo Medina Villajaragua. Gracias, Chulo Medina de Villajaragua. Buenos días. Buenos
buenos días, Ivonne, buenos días, país. Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Gustavo, Ivonne, para decirte que hoy estará el director de la CA y también el René Polanco, entregándole un terreno para hacerle una vivienda a esa persona que viven aquí en una cañada de Torito, el Torito de Villamella, aquí en la piscina hay una cañada que visitó el presidente Danilo Medina y le prometió hacerles una casita. Muy bien, Zeneida, muy bien. Que vayan por Hacienda Estrella, que también se necesitan muchas cosas, y por La Victoria también. Buenos días. Buenos días. Ivonne. Señor. Qué pena. ¿Cómo muere la gente? Uno lleva a su familia al hospital y le hace una receta. Y cuando va a la farmacia, no lo cubre el seguro. Y se le muere el paciente a uno. Pero no hay problema, porque lo mismo que te matan tu familia por falta de medicina, después te regalan una caja y tú te pones contento. ¿Qué país? Buenos días, Luis Rodríguez, cuando se del puerto. Gracias, Luis. Buenos días para ti. Esta llamada es internacional también. Buenos días. Muy buenos días, Ivonne. Bueno. Buenos días, Kiko. Acérquese, por favor, que no le escuchamos bien. Por favor, si es tan amable. Lo tienen ahí, pique el número, el teléfono. Ok. Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Ivonne, yo estoy llamando para contribuir con la diáspora dominicana residente aquí en los Estados Unidos, que tienen hijos nacidos aquí. No tienen que ir al consulado a hacer una carta para si quieren viajar a los niños. Solamente tienen que hacer una carta, notabilizarla, que les cuesta $3 y ya. Bueno, okay, muchas gracias, man. Ok, válida la información entonces para sus compatriotas. Buenos días. Sí, buenos días, Ivonne. Hola, buenos y días. A todos. ¿Cómo estás? Sí. Para decirle, este presupuesto es un presupuesto deficitario que se complementa con préstamos y todo eso, que en mi vida yo nunca que he estudiado eso lo he visto. Entonces, esa publicidad del gobierno tiene a la gente ya harta. Bueno, pero imagínese usted, eso Aló. es una imposición. Buenos días. Buenos días, como dice Willy. Bien, Ramón Burgos, ¿cómo está usted? Buenos días. Fíjese, mirando yo que el panorama que le espera a este país para el 2019, el infierno es un océano para lo que le espera, porque como el gobierno que tanto tiempo tiene que no le aumenta un centavo a los servidores públicos, ahora piensa congelarlo para el 2019. Así es. Así es. Esa indolencia va computarizando, Señor, nada más los policías y a los maestros son los únicos que le van. A los maestros le van a aumentar otra vez. Te doy la información que hoy sale así. A los maestros y a los policías nada más. Y a los guardias. Eso es. Dice. Eso iba a decir. O sea, la mayoría del sector público no le ha aumentado, pero a los maestros siempre le aumentan. Todos los años le aumentan. Buenos días. Todavía Ivonne. Ay, sí, querido. Todos los años. Muy Milagros, Linares, Jesús y los demás. Papo. Saludos para Willy Rosario, Ivonne. Papo, hola. David Pérez y se van haciendo bautista chino. Oye, Ivonne, un llamado, primeramente, a la oposición. Empeñese, por favor, en la migración, tanto la parte de Luis Hipólito, porque este país no aguanta más esta migración y el abuso que hacen estos haitianos. Gracias, buenos días. Buenos días. Buen día, Luto. Buenos días. El pidió Sánchez a la oposición. Mi madre. Se escucha, se entiende poco, mi querido. Vamos a ver. Bueno, creo que sí, no se entiende nada. Vámonos con esta. Buenos días. Aló, Iván. Sí, buenos días. Buenos días. José Antonio desde Cotuí. Sí, adelante. Estoy de acuerdo con Jesús. Yo estudié educación, pero no estoy de acuerdo que le aumenten nada más a unos sectores, a todo el sentido general, porque todos somos empleados del Estado. Por otro lado, este cara dura, ministro de Hacienda, diciendo que no se puede modificar la ley de hidrocarburos, pero se pueden aumentar los precios, se puede especular con el pueblo. Cuando tienen que bajar, no bajan. Ya la están, hay que destruirlo. Ay, qué fuerte. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días. ¿Cómo está mi mujer?
Oye, le hacen llamado al Ministerio de Obras Públicas. Hubo un problema antenoche aquí. Aquí las patronales, comunidades de Gabriel, fueron a llevar un conjunto musical de allá de Villa Aragua, después de la medianoche. En el tramo carretero que comunica Neiva con la colonia mixta, la inmensa cantidad de vacas que hay, el minibús chocó el conductor con 3 vacas y las mató las 3, porque esta carretera del lago de Riquillo totalmente no tiene visibilidad y no tienen no tiene visibilidad, y eso va a crear muchos problemas. Entonces, ¿cuál es el tramo? Espérate, oye, ¿cuál es el tramo? ¿Cuál es el tramo? Dime. ¿Cuál es el tramo? Espérate, vamos al paso. Nada más para que vamos a lo concreto, que ya nos vamos a la pausa. ¿Cuál es ese tramo que necesita alumbrarse? El tramo carretero. Repetirlo. El indio, la colonia mixta de Mella con Neiva. Es decir, donde está el puente, donde se destruyó el puente. Ellos saben. Entonces las autoridades que crucen por ahí, que vayan, que resuelvan ese problema. Y que eviten accidentes. Y nosotros evitamos el infarto yéndonos con Remigio. ¡Vámonos! Buenos días, República Dominicana. Sí, señor, aquí estamos en este gobierno de la mañana. Es la segunda hora, ¿no? En este día que es viernes, maravilloso viernes. Es viernes y es 5 de octubre, es el año 2018. Saludo a nuestros oyentes. A ti también, Fernando. Fernando Peña nos está escuchando y va de camino al Cibao. Va con Z101, así es que Yo, Fernando, un abrazo. Para usted, caballerísimo, saludos. Nuestro cariño siempre, ¿verdad? Nuestro aprecio y nuestro afecto, eso está asegurado. También a los demás, a quienes nos escuchan y que sintonizaron ahora esta Z101, sobre todo quienes van llevando a sus muchachos a la escuela, sus niños, sus niñas, los choferes también, claro, no, eso ni decir, eso desde las 5, desde antes de siempre. Las 5 eso ni lo mencionamos, porque eso es desde siempre, Linares. Y los buenos días, por supuesto, para ti, ya de manera formal. Así es, Ivonne, buenos días Jesús, buenos días equipos de audiovisuales, buenos días población dominicana que sintoniza esta Z101, este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Los diputados del Partido Revolucionario Moderno afirman que crece la delincuencia como señala la encuesta Gallup. 2 legisladores opositores han dicho esto. Josefa Castillo señala que la delincuencia ha aumentado y el diputado Darío Zapata. Esto es motivo para que salga en notas de prensa, las notas de prensa salgan en los medios. Y bueno, esos diputados del PRM que son políticos y que también van a buscar los votos, así como los diputados del PLD, como los diputados del PRD, como los diputados del Reformista y los diputados de Alianza País, que van a esas comunidades pobres, que van a esas comunidades miserables, porque así es que hay que decirlo, señores, que van a las casas, a esas comunidades donde la gente está echando 2 y 3 galones de gas para cocinar 2 o 3 días y después de ahí a la suerte. Yo quisiera saber qué propuestas tienen ellos para frenar el auge de la delincuencia en sus comunidades, de donde ellos son diputados. Porque ellos están hablando como que están ajenos al sistema político nacional o al sistema económico, al sistema de desarrollo económico y social de la República Dominicana. Ellos viven en Rusia y están desde Rusia o desde Estados Unidos diciendo que aquí hay mucha delincuencia. Pero cada 4 años ellos van a esos lugares y pactan con los delincuentes, pactan con los comerciantes, pactan con los abogados, pactan con los ingenieros, pactan con las amas de casa, pactan con todos. Si aquí hay alguien que que conoce la estructura social, es un diputado, porque tiene que armar una estructura electoral. ¿Y con qué se arma una estructura electoral? Con el padrón de la Junta. Ahí usted sabe que Juancito Trucupey vive en la calle A número 5 de Tangamandapia, fulano de tal vive en la calle número A de Jarro Sucio, y ese tiene un comité de base, pero Jarro Sucio no tiene agua, no tiene energía eléctrica, no tiene ningún desarrollo. Y usted como diputado, ¿qué usted hace? Porque usted es parte del sistema. Reciente, Josefa Castillo, Boca Chica, pero en el sector Valiente acaban de matar una
asesinar a una mujer embarazada en una disputa con unos narcotraficantes. ¿Dónde están las feministas, las que defienden a la mujer dominicana? Porque esa muchacha era esposa de uno de los narcotraficantes. Por eso, no, ella es mujer. Y la mataron, la asesinaron con un niño dentro. Entonces las responsables de que maten las mujeres son las feministas. No son las feministas, pero yo quiero un discurso. Y las autoridades y las garantías que tienen que tener. ¿Qué hacemos con eso? No confunda lo que estoy diciendo, porque yo estoy incluso llamándole la atención a una diputada que ayer incluso antes de ayer hablaba de la defensa de la mujer dominicana. Y el sector valiente está cerquita de donde ella es diputada. Entonces, la responsabilidad de un político es hablar de sus comunidades. Lograr que sus comunidades avancen, no de forma politiquera. Usted no puede coger un tema por las greñas de delincuencia, criminalidad y violencia para usted sacarle provecho político. Es cierto, aquí la delincuencia, aquí hay que frenarla. Aquí la seguridad hay que frenarla. Pero no es un asunto, es un asunto por porcentaje de responsabilidad. Un alto porcentaje lo tiene el gobierno, pero otro alto porcentaje lo tienen los sectores opositores de este país, principalmente la clase política opositora, que no lo ha entendido, Por eso lo remito a la primera plana del periódico Hoy en las encuestas, en las preferencias de los partidos políticos. Y yo tengo siempre que decirte, aunque me salgas de cabina para que no nos matemos tú y yo, siempre tengo que decirte, claro, no lo han entendido tampoco, que tú no lo has entendido, ni tu partido lo ha entendido, que lo que hizo fue plegarse al partido de gobierno, o sea, Miguel Vargas y el PRD, y arrastrarse, y eso es lo que se supone que debió ser la oposición. ¿Qué tú crees entonces? Pero es que yo le digo siempre a usted, cuando usted hace ese planteamiento, que el PRD en el año 2015 hizo un pacto, decidió pactar con el gobierno, decidió pactar con el presidente. No nos descalifica, sino nos hace aliado estratégico de la gestión del presidente Medina. Ahora, a la oposición dominicana, y por eso incluso hasta cargamos con el tema electoral, hasta cargamos con las preferencias electorales que tenemos, por la situación del PRD como tal, pero somos aliados estratégicos del gobierno. Ahora, el PRM... El PRD no es oposición. No es oposición, o sea, en el 2015 el PRD dejó de ser oposición y entonces entró a las filas como aliado estratégico del gobierno. ¿Para qué? Para defender una gestión. Y hoy, no lo digo yo, por ejemplo, lo hizo un intelectual, Melvin Matthews, habla un artículo formidable en el periódico Hoy de la gestión del canciller. Y hay que reconocer que en estos 2 años el PRD, como partido, y los PRDistas deben sentirse orgullosos por el canciller que tienen y el trabajo que está haciendo como canciller. Entonces, un funcionario público que va y hace la tarea, que va y hace trabajo, hereda algunas debilidades de la institución, trata de corregirla. Eso es lo que se quiere. Ahora, para usted hacer oposición con un tema tan delicado como la delincuencia, la violencia y la criminalidad, usted debe entender como político que somos parte de todo este sistema. Somos parte. Oye, un pastor evangélico, y Jesús sabe lo que yo le estoy diciendo, le toca hacer una vigilia en una comunidad X. Y esa vigilia es de orientación. Aparte de motivar la palabra de Dios, es de orientación, pero es de conocimiento. Por eso yo siempre le respeto esa posición a los pastores evangélicos y a los propios curas, porque conocen la realidad política, social y económica de una comunidad. Porque a ti, por ejemplo, como pastor, te dice una persona, mire, te lo han dicho muchísimas veces, yo no he podido comer hoy, yo tengo 3 hijos, yo tengo esto, o sea, eso te permite a ti conocer, por ejemplo, las necesidades del sector valiente. Pero tú no eres político, tú lo que eres pastor, tú lo que eres sacerdote, pero yo soy político y cuando voy a buscar el voto, que la señora me dice, sí, pero mire, usted vino hace 2 años aquí y mi hijo estudia Derecho, estudia Administración, estudia Informática, mi hijo está en Infotep, pero mi hijo no tiene trabajo. ¿Qué tú has hecho como diputado no para emplearlo, sino para generar fuentes de empleo o para permitir o para que la comunidad te vea a ti como una fuente de
que te reconozca como una fuente de desarrollo para esa comunidad. Señores, yo no comprendo todavía, yo no entiendo todavía cómo es que en el municipio de La Victoria, en Guanuma, en Chirino, en Hacienda Estrella, las calles no están asfaltadas. Y yo veo, por ejemplo, a este señor que fue presidente de la Cámara de Diputados, el que se iba, el señor, el antiguo, antes de Camacho. Bueno, el antiguo presidente de la Cámara de Diputados, hablando de, pero ¿y qué usted hizo por su comunidad si usted es de Santo Domingo Norte? Como político. Pues yo presidente de la Cámara de Diputados, pero por lo menos me esfuerzo de que mis comunidades, hacer reuniones con el ministro de Obras Públicas, lograr que las comunidades estén asfaltadas, por lo menos para que los caminos vecinales y los productores de leche, de huevo, los porcicultores, tengan su entradita para poder sacar su... Entonces, esa es la labor del político. Delincuencia, pero ¿y qué usted ha hecho como diputado para lograr que en su comunidad esté, por ejemplo, iluminada? Presionar a EDESTE, por ejemplo, para que EDESTE vaya y el ayuntamiento y en coordinación iluminen eso ahí. Entonces, ¿cuál es la posición, por ejemplo, del PRM hoy en día? Después de todo este tsunami, de toda esta desgracia que ha pasado en el país, según lo que me plantean muchos sectores. Encuesta Gallup de hoy. ¿Cuánto tiene el PLD? El PLD como partido en las preferencias. Un 38,6%. Si las elecciones fueran hoy, el PLD sacaría 38,6%. Faltando ¿cuántos? Casi 2 años para las elecciones. Entonces, usted no vaticina que el PLD se va a quedar en el poder con esta estructura. Pero ¿cuánto tiene el PRM? 14,7. ¿Cuánto tiene el Partido Reformista? 2,1. ¿Cuánto tiene el PRD? 4,7. O sea, los partidos deben entender que son parte de la solución y los políticos deben entender que son parte de la solución de los problemas de la comunidad. Porque de no ser así, usted no puede, como diputado, atraerse, usted no puede sustraerse del proceso de cambio. Señores, aquí hay una juventud que ya te responde por las redes sociales. Ya eso cambió. Ya eso cambió de hacer marcha, de hacer mítines, de que te conozcan en una valla. Eso cambió la estructura. Entonces, y mira, ya para terminar. Uno se sorprende con estos muchachos, y digo así, muchachos de 14, 15 años, que nosotros como que interactuamos diariamente no tenemos tantos seguidores. Pero ¿por qué logran conectar esos muchachos? Porque están en la revolución digital. Y eso no lo ha entendido la clase política dominicana. Esa revolución digital, esa revolución en las redes sociales, es lo que ha permitido que muchos jóvenes tengan 5,000, 10,000 seguidores. Y que cuando taguen Jesús Nova, tú seas un elemento a seguir. Cuando taguen PRD, PLD, Partido Reformista, tú seas un elemento a seguir. Entonces los diputados, ¿qué están haciendo para frenar la ola de delincuencia? No es solo al gobierno a la que le corresponde esto, sino es a toda la sociedad dominicana. Llévatelo. Vámonos a la pausa. Bueno, señora, aquí estamos de regreso en este viernes. Sí, señor, viernes. Ya un viernes avanzándole, Jesús. Ya estamos a 5 de octubre. Así es. Ahorita ya se nos abre y cierra los ojos. Y señores. Ya diciembre está aquí. No, ya ahorita empieza la principal manifestación, que es comercial. Así es. Y las tiendas se abarrotan. No, de hecho, la mayoría de las grandes tiendas del Gran Santo Domingo, las que ya no tienen colocada toda la mercancía correspondiente a la Navidad, ya están en ese proceso de colocarla. Ah, claro. Porque tú sabes que hay que aprovechar el tiempo. No, y además saben que por encima de las dificultades económicas, la tradición siempre se hace ley. Todavía eso tiene mucho peso. Y esa boronita para ese festín tradicional siempre aparece. Y no importa que todas esas penurias que se vienen cargando de 12 meses del año, al final vienen más los endeudamientos de la gente. Porque hay que saciar, hay que cumplir con el patrón cultural por un lado, pero saciar a los comerciantes que en diciembre te asaltan con la baba en la boca para quitarte el último centavito. Ojalá que se vaya haciendo cada vez más conciencia, ¿no? Sí. Y sin romper con las tradiciones, que es parte de la esencia de los pueblos, bueno, pues un poco se piense de manera más racional con relación al gasto. Así es. ¿De verdad? En un país donde no hay nada que gastar, además. Que lo que tenemos es mucha deuda. Hay mucha crisis. Me gusta el tema de la deuda, hermano. Le preocupa mucho. Mucha crisis. Sí. Buenos días, Jesús. Buenos días, hermana Ivonne Ferreira. Buenos días, Linares. Buenos días, audiovisuales.
Buenos días a nuestro compañero y amigo Cundo Camarena, Josefina Ortiz. Audiovisual Jonathan y audiovisual Carlos. Sí, ahí está, Carlos y Jonathan. Josefina Ortiz, Radamés, Jesús, Jorge, que acaba de llegar también ya. Un abrazo para todos y para todas, pero sobre todo para toda la gente hermosa que tenemos el privilegio de poder tener este contacto con ellos y hacer esta complicidad de comunicación. Hoy quiero referirme al tema de la migración. Nosotros decimos que la migración haitiana, y usted preguntará ¿por qué? Simple, porque se habla de un 97.8% de ciudadanos haitianos que fueron los que se registraron desde el 2015 a esta fecha y que están en las inmediaciones de la Dirección de Migración buscando el nuevo carnet de residente en República Dominicana o el nuevo carnet que le autoriza a estar viviendo o trabajando o a entrar y salir de República Dominicana hacia Haití y viceversa. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y alguien se quejaba de las grandes inversiones que hace el Estado Dominicano en el tema de anunciar las diferentes instituciones gubernamentales. La Dirección de Migración se ve abarrotada en este tiempo de ciudadanos haitianos haciendo filas desde la madrugada para recoger su carnet migratorio. Un carnet que es diferente al que entregó en ese proceso de inscripción la Policía Nacional a través del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, pues es diferente. Este es un carnet que tiene un chip integrado, que tiene además el logotipo de la Dirección de Migración y el escudo de la República Dominicana. Desde las 2 de la mañana aproximadamente se comienzan a colocar en las filas para poder entrar y recibir su carnet. Ya no cientos, sino un par de miles de ciudadanos haitianos para ver la posibilidad de retirar su carnet que, dicho sea de paso, el día 10 vence ese plazo. No quiere decir esto que no los van a entregar, pero los ciudadanos haitianos que viven en las diferentes provincias ya no van a poder recibirlo en las provincias, van a tener que venir al Distrito Nacional a buscar lo que creará una congestión mayor. ¿Cuál es la situación? Que la Dirección Nacional de Migración, yo en lo particular, y quiero que ustedes me corrijan, no he escuchado ni he visto el llamado que se le hace a la migración que está en República Dominicana para el retiro de esos carnets que les van a permitir pues quedarse residiendo o estar un tiempo determinado en nuestro país. No, yo no he escuchado esa campaña. Yo no he escuchado ese llamado desde la Dirección de Migración o desde el Estado, porque también mucha publicidad que tiene que ver con las diferentes instituciones estatales se desprende desde la Presidencia de la República. Señores, la migración haitiana hacia República Dominicana no es un juego. Hay mucha gente que ha estado justamente hablando de esto, pero no se ha detenido a pensar en la cantidad de ciudadanos y ciudadanas haitianos y haitianas que viven entrando todos los días a la República Dominicana. Este tema que estamos viendo ahora de recoger los carnets nos habla de una deficiencia desde el Estado Dominicano para entregar esos carnets. 5 o 10 personas, cuando hay miles para trabajar entregándolos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no es suficiente. Conocemos de casos de personas que tienen 3, 4 días pasando sol, hambre, lluvia allí en esa fila que le da la vuelta al edificio, o que, como en el día de ayer, tuvieron que desplegarla por el malecón porque el edificio no era suficiente. Esa gente también merece tener un trato más o menos digno, por favor, por amor a Dios. Si ya han sido regularizados, no
No podemos nosotros vernos como un país con un nivel de desorden tan grande que no haya suficiente personal para entregar esos carnets a los ciudadanos haitianos, haitianas que están retirándolos. La verdad es que aquello es penoso, que aquello es denigrante, que nosotros como país estamos dando una mala señal en términos de lo que somos nosotros y nuestra organización. Podremos decir, peor es Haití, que no tienen siquiera cómo darle actas de nacimiento a sus ciudadanos, o que la gente tiene que salir corriendo desde Haití para República Dominicana. Lo mismo que están yendo los que pueden a Estados Unidos, los que pueden se van a Chile, independientemente de que vayan allí la primera etapa a pasar muchos trabajos también, pero tienen la posibilidad de irse a otra nación que no es República Dominicana. La verdad en todo esto es que hay un desorden mayúsculo. Vaya, des una vueltecita. Y yo lo digo porque son muchos los dominicanos y dominicanas que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, para citar un caso. Son muchos los dominicanos y dominicanas que también viven en Chile, que viven en Costa Rica, que viven en Panamá. Claro, esos países tienen un orden y situaciones como estas, denigrantes, no la vemos, donde la dignidad del ser humano va a lo más bajo. Señor presidente, autoridades, pienso que así como se anuncian grandes cosas, que a veces nosotros podemos entender que no tienen sentido, el hacer el llamado para que estos ciudadanos pudiesen pues comenzar a buscar esos carnets migratorios debió hacerse con tiempo y no esperar el último momento para que en apenas 3 días más laborables se acabe la fecha oficial de la entrega de los mismos. Esto se constituye definitivamente en una vergüenza más para la República Dominicana. Nos vamos a la pausa con esta. Regresamos. 6:37 minutos. Este es el Gobierno de la Mañana Z101. Es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Jesús, tú sabes que haciendo un poco de revista aquí, pensando y viendo, haciendo las comparaciones entre lo que son los pronunciamientos del presidente de la República y sus aparentes preocupaciones por el tema medioambiental, cada vez quedan aquí menos espacios de preservación ecológica en el país. Ustedes han visto que cada vez nosotros tenemos menos espacio y que los espacios que tenemos viven en permanente amenaza, precisamente por quienes tienen que preservar esos espacios. Lamentablemente. Y si nos ponemos a hacer esa miradita, ¿no?, en lugares que son vitales y casi debe ser política de Estado su preservación. Nos vamos, por ejemplo, bueno, ya ni pensar en lo que pasó en Bonao con todo el tema de la Falcon Bridge y lo que por años ellos han hecho, aunque nos quieran decir misa y decir, ¿no?, que ahí ellos se produjeron procesos de reforestación y cuántas cosas. No, claro, ellos te lo exhiben. Te lo exhiben cuando quieren convencerte, por supuesto, de las pretensiones de explotación minera irresponsable. De seguir explotando. De seguir explotando de manera irresponsable, como lo hicieron a cielo abierto, ¿verdad? Ahí en la Falcon Bridge. Y desmantelaron esas lomas. Quedó un cascaroncito de este lado. Y entonces te presentan 2 hileras para tratar de justificarse que esa depredación fue resarcida, que no fue así, ¿no? No fue así por tantos y tantos años, señores, acabaron con esa zona ahí. ¿Y qué tú me dices a mí, por ejemplo, de Pedernales? Pero a todo esto, bueno, que el tema no es, lo que quiero hablarme, no es quedarme solamente en el tema minero, el tema de Loma Miranda. Y lo que se pretende ahí es un lugar emblemático que está, óyeme, en permanente amenaza. Y tú tienes que vivir en un pulseo con las autoridades para que no te depreden esa zona que con unas características que técnicamente han sido explicadas de manera impresionante, señores, casi privilegiada de nosotros. Y eso simplemente te lo quieren desmantelar. Entonces tú te vas aquí al sur. ¿Y qué está ocurriendo, por ejemplo, en el sur? Con una indiferencia increíble, impresionante, en una zona donde debería preservarse
Y entonces ahí, bueno, pues de manera olímpica, también pregúntenmele al pobre Río Mulito qué ha estado pasando y quiénes han sido los responsables de lo que ha estado ocurriendo ahí en el sur, en esa reserva que deberían las autoridades también de cuidar y que deberían las autoridades de preservar. Y así como eso, tú haces un recorrido, señores, y tú te das cuenta, como decíamos ayer en el comentario, señor, que aquí no hay una política de preservación del medio ambiente. Sin embargo, distinto a eso es el discurso, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, primero en esa cumbre de París. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Eso fue una cosa de preocupación con relación al tema medioambiental y ahora recientemente, en par de 2 semanas también lo hizo el presidente Medina, quien se supone que debemos tomarle la palabra, ¿verdad? Porque bueno, es el primer mandatario de la nación y ahí volvió entonces a hablar de esa necesidad de preservar el medio ambiente y tú dices, pero la verdad, ¿cómo debemos nosotros interpretar eso? O sea, esa agresión permanente que tenemos nosotros acá en el país, que no tiene nada que ver con el discurso del presidente Danilo Medina en esos escenarios internacionales. Y tú dices, o tenemos un presidente taimado, ¿verdad? Que no es lo que vamos a decir, porque por favor no quiero yo pensarlo, un presidente taimado, o es un presidente que sigue mintiéndonos, porque dice aquello, nos llenamos de esperanza y cuando viene aquí entonces no hace absolutamente nada para que la actuación sea en contrario. Y si no, y volvemos al punto, y no es que es el único tema que tenemos, es que cada vez que se refieren a él, entonces le embarran mucho más. Y volvemos al punto más reciente que nos ocupa, que es el Parque del Este, que es la amenaza. Esa es la amenaza que tenemos ahí más latente ahora mismo. La amenaza más latente en la que cada vez que hablan las personas responsables de dar respuesta a esto, lo que hace es que entonces crean más confusiones y creemos nosotros que hay una decisión de dañar muy consciente, como es el caso del Parque del Este. Y no solamente me refiero al tema de las autoridades, por ejemplo, locales del municipio, le hace el síndico de Santo Domingo Este, también el ministro de Medio Ambiente, pero también la ausencia de expresiones y de declaraciones y de opiniones, como es el caso del Ministerio de Deporte. Entonces, ahí está. Te ponen al presidente de la República, que según las últimas declaraciones del Cañero, es el responsable de lo que está ocurriendo ahí en Parque del Este. Es una decisión del presidente de la República. Dime si no meten la pata terriblemente. O ellos meten la pata, o el presidente Medina es un taimado que fue y dijo allá en la ONU que le preocupaba el tema medioambiental y que ahora este señor dice que eso que es depredación precisamente es responsabilidad del presidente, y lo propio hace también el ministro de Medio Ambiente con las declaraciones que dio, que también ha puesto en evidencia el señor ministro una pobreza increíble, o más bien una ausencia de argumentos para justificar que se haya violentado con un desparpajo tal una ley que dirige con el agravante de que es el único propósito para hacerlo ha sido simplemente endosar ilegalidad a lo que ocurrió y a lo que ya inició precisamente el Ministerio de Obras Públicas. Ayer estuvo con nuestros compañeros de aquí de Z101, que nos siguen en el horario a partir de las 7, de 7 a 11, precisamente un técnico con el que nosotros intentábamos hablar, y creo que puso el dedo en la llaga. Y ojalá que eso pudiera entonces, pudiera latir, ¿no?, en esa conciencia, la conciencia colectiva que está muy decidida a seguir contra Troche y Moche y forzando con el poder en condiciones de desventaja, ¿verdad?, de preservar lo que son nuestros recursos naturales, pero sobre todo en la conciencia, señores, de estos malvados que sí quieren preservar sus intereses, que no de la población, algo que nos quieren endilgar a nosotros. ¿O acaso cree Ángel Esteve que con declarar que nos oponemos entonces al desarrollo del país, los que rechazamos que esa terminal se levante ahí como se quiere, consiga desviar la atención pública de lo que está verdaderamente cuestionándose en el caso de Parque del Este? Pues no, es inaceptable. El accionar del Estado en este caso es inaceptable, que se resista a respetar su propia legalidad y que funcionarios se crean por encima de la ley.
Entonces, ahí está, la dicotomía está entre lo que ellos dicen, pero lo que dice el presidente de la República. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. O el presidente está hablando tonterías por allá, o lo están poniendo a hablar tonterías en esos escenarios internacionales, o no se da cuenta de lo que está ocurriendo aquí, o hay complicidades colectivas con todo esto, porque no es la primera vez. No solamente el tema de las puntas a carbón de Punta Catalina, cuando fue allá a ese escenario en París y vino y firmó y fue de los presidentes firmantes, que la crítica no solamente para el nuestro, para el presidente Danilo Medina, pero en el caso que nos ocupa, de allá vino entonces, señor, con un tema pendiente que es el tema de la contaminación que implica la planta Punta Catalina. Y ahora, más recientemente, señor, usted va y hace un discurso y aquí encuentra unos funcionarios que de manera torpe, de manera irresponsable, tienen pronunciamientos como el que hizo el ministro de Medio Ambiente, o como dicen autoridades locales, que en el caso del síndico de Santo Domingo Este le responsabilizan a usted de las pretensiones de hacer, de levantar esa terminal de autobuses ahí en ese parque. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, porque yo no estoy entendiendo absolutamente nada. No estoy entendiendo si es que hay complicidades entre el presidente, lo que dice, si lo están poniendo a hablar caballada, ¿verdad? O si es que el desparpajo de verdad y las formas ya aquí no se pretenden ni siquiera guardar para absolutamente nada. De todas maneras, alguien tiene que decírselo y decírselo bien clarito al ministro de Medio Ambiente, que los intereses particulares de los que nos oponemos a esa barbaridad que pretenden hacer, son absolutamente legítimos, son absolutamente conocidos, que desde el principio se ha actuado de manera abierta y se ha actuado de cara al sol y se ha dicho por qué la oposición a esta obra. Entonces, habría que dudar entonces no solo del ministro de Medio Ambiente, sino de todos los que están involucrados en este ecocidio que se quiere producir aquí. Si pueden decir lo mismo en términos de los intereses de esos funcionarios, de esos empresarios, ¿verdad? Si son intereses colectivos o si son intereses particulares e intereses muy espurios por demás. Llévatela. Bueno, señores, aquí estamos de nuevo con todos ustedes y yo pienso como que hay funcionarios que deberían callarse, si es que existen, y otros que digan, que deberían aclarar algunas cosas que se dicen y que sería muy bueno que pudieran aclararse. Por ejemplo, ¿dice ese funcionario aquel que está puesto para funcionar adecuadamente y ayudar al Estado a resolver cosas? Dice ese funcionario, esa es la definición. Okay. Pero algunos que cometen tantos desatinos y hablan tantas tonterías, pero otros que se quedan callados frente a algunos rumores que a veces yo no sé si tienen muchos visos de verdad. Por ejemplo, de este funcionario municipal que se dice que para completar su estatus, porque parece que es un tema de estatus, compró un apartamento en una emblemática torre por unos 6 milloncejos de dólares, que son cerca de 300 millones de pesos. Eso es mucho dinero, ¿eh? Pero mucho dinero, no muchísimo dinero. Entonces, bueno, en redes sociales de eso se habla. En vez de estar dando declaraciones a tontas y a locas e involucrando incluso al presidente de la República, que tendrá incluso hasta que defenderse de lo que... El Cañero, por ejemplo, ya decíamos, bueno, responsabiliza a Danilo de la barbaridad del parque. Entonces, y él no juega ningún rol en eso. Parece que no, porque él parece que está como para negociar. Él no juega ningún rol en ningún lado, porque como síndico tampoco. Quiero hacer una pregunta. No, de verdad, y tú no vives en la zona, pero tú estás viendo cómo estamos atiborrados de basura, o vas a decir que no ahora. No solo estamos, mira, hasta lo último. No solo la basura, sino que ahí hay espacios públicos que se han entregado y tú no encuentras explicación. Estoy pensando en el parqueo, en el parqueo. Una Parque del Este y todo eso. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo es que van a poner un ministro de Medio Ambiente? Y ahí no hay uno. Pero ahí hay un ministro. No hay uno, nada. Ay, qué muchacho más ¿Le digo el nombre? No, hombre, no. ¿Cuál? ¿Cómo es? No, yo le voy a decir el nombre del que está. ¿Del que van a poner? No. Porque ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Llévatelo.